En la penumbra del amanecer, alrededor de las 6:30, un estruendo ensordecedor rompió el silencio. Miles de cohetes, unos 5.000 según Hamás y aproximadamente 2.200 según las fuerzas de defensa israelíes, se lanzaron desde Gaza, desatando el caos en el sur y el centro de Israel. Incluso ciudades resguardadas por la cúpula de hierro, como Tel Aviv y las afueras de Jerusalén, sucumbieron al furioso bombardeo, sumiendo el nuevo día en un escenario apocalíptico. Sirenas antiaéreas cortaban el aire mientras cientos de combatientes de Hamás atravesaban la valla fronteriza en más de 20 puntos, infiltrándose en las localidades del sur. La Operación Tormenta de Al-Aqsa desató un torbellino de destrucción. Armados y decididos, muchos milicianos palestinos montaban motocicletas, grabando la brutalidad que se avecinaba. En pleno día de descanso judío, el Sabet, perpetraron un acto siniestro, segando vidas con una frialdad escalofriante, superando los 1.400 corazones que dejaron de latir. Jóvenes, mujeres, niños y ancianos se convirtieron en víctimas, secuestrados en medio de la tragedia. En horas, localidades fronterizas como Niroz, Bier y Sderot fueron arrasadas por los militantes palestinos. Incluso el festival Tribe of Nova, que debería haber sido un refugio de alegría, se transformó en una escena desgarradora. Milicianos de Hamas irrumpieron el sábado en el recinto y abrieron fuego de forma indiscriminada, causando la muerte de al menos 260 asistentes a los conciertos. Cerca de 260 cuerpos maltratados yacían en el suelo, recordando la crueldad de la guerra. El ejército israelí, sorprendido por la magnitud del ataque, no pudo recuperar el control de las zonas fronterizas ni expulsar a los atacantes hasta pasados 2 días. En ese lapso, el dolor y la desesperación se arraigaron en la tierra, marcando un día que quedará grabado en la memoria de quienes presenciaron la furia desatada de la tormenta de Al-Aqsa. 9 de octubre. El despertar de la venganza. En el sombrío escenario de la posguerra, el 9 de octubre se erigió como el día en que Israel desplegó su respuesta, marcando el inicio de una poderosa venganza. Las palabras impregnadas de determinación del primer ministro, Benjamin Netanyahu, resonaron en el aire tenso tras la declaración del estado de guerra. Con una aura de solemnidad, dio paso a la Operación Espadas de Hierro, una estrategia militar monumental destinada a erradicar a Hamás de la franja. El rugido de la guerra se intensificó con la movilización masiva de unos 300.000 reservistas, uniéndose a los ya desplegados 187.000 soldados activos. Una fuerza abrumadora que comenzó a alimentar el temor de una inminente incursión terrestre israelí sobre la franja, desencadenando una ansiedad colectiva. Desde el mismo día del ataque de Hamás, considerado por los israelíes como su propio 11 de septiembre, los cielos sobre Gaza se llenaron con el estruendo de aviones de combate y el retumbar de la artillería israelí. Objetivos en el enclave palestino fueron alcanzados de manera indiscriminada, dejando a su paso campos de refugiados desolados, mercados convertidos en escombros, mezquitas y hospitales despedazados, y edificios residenciales reducidos a ruinas. Un barrio entero, el de Remal, quedó sumido en el desolador silencio de la destrucción. El gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró oficialmente el estado de guerra tras los ataques sin precedentes de Hamas que comenzaron el sábado desde Gaza. El conflicto continúa y entre las acciones de Hamas y la respuesta de Israel han muerto más de 1.000 personas. Estados Unidos enviará aviones de combate a la región como un elemento disuasivo para Hezbollah en el Líbano y otros grupos militantes alineados contra Israel. Netanyahu afirmó que Israel se embarca en una guerra larga y difícil. El 9 de octubre, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dictó el cerco total de Gaza, sumiendo a su población en la oscuridad de la escasez. Sin agua, sin comida, sin electricidad ni combustible, la población gazatí quedó atrapada en una asfixia impuesta por un bloqueo terrestre y marítimo vigente desde 2007, cuando Hamás tomó el control. Este veto, diseñado para estrangular la retaguardia de la organización islamista, golpeó brutalmente a una población que ya, según Naciones Unidas, habitaba en un territorio inhabitable antes de la guerra. En un eco de sufrimiento, Hezbollah, la milicia chií libanesa respaldada por Irán y aliada de Hamás, respondió lanzando misiles y cohetes desde el sur del Líbano hacia el territorio judío. Desde entonces, la tensión en la frontera norte ha ido en aumento, amenazando con abrir un nuevo frente en esta danza destructiva que empuja a la región hacia lo desconocido. 13 de octubre. El ultimátum. En el agónico día de un conflicto que parecía no tener fin, Israel desató un ultimátum imposible, una orden cruel que resonó como un trágico presagio de una inminente invasión terrestre.
El corazón de la Franja de Gaza, en específico las abarrotadas regiones de Gaza y Gaza Norte, se vio envuelto en un vendaval de desesperación cuando más de 1 millón de palestinos recibieron la orden de evacuar en un lapso inhumano de 24 horas. Bajo el cielo en llamas, las bombas desgarraban el aire mientras decenas de miles de civiles, en una huida desgarradora, buscaban refugio hacia el sur del territorio. Su única esperanza se hallaba en el paso de Rafah, un vínculo precario con la península egipcia del Sinaí, el único cruce fronterizo no controlado directamente por las autoridades israelíes. 4 de los 6 pasos entre el territorio palestino e israelí, ya cerrados durante los 16 años de bloqueo impuesto por Israel, sellaron sus puertas después del fatídico 7 de octubre. El paso de Erez, que alguna vez permitió la entrada o salida solo a los trabajadores palestinos autorizados, y el de Kerem Selo, que limitaba el tránsito diario de mercancías, también se sumieron en el silencio. De repente, la única vía de escape era el paso hacia Egipto, un corredor que fue blanco de bombardeos repetidos, y que el Cairo se resistía a abrir completamente, temeroso de una entrada masiva de refugiados a su territorio. Desafiando la orden de evacuación, Hamás instó a los palestinos a quedarse en sus hogares, desestimando la amenaza como propaganda y guerra psicológica emprendida por la ocupación. A día de hoy, las Naciones Unidas cuentan 1.4 millones de desplazados internos en Gaza, una cifra que encierra incontables tragedias humanas. Entre las ruinas, estiman que entre 38.200 y 44.500 edificaciones en toda la Franja de Gaza han sido dañadas o destruidas, especialmente en las martirizadas localidades de Dar al-Bale y Han Yunis, en el norte. En cada escombro y en cada corazón que late entre los escombros, se dibuja el lamento de un pueblo atrapado en la vorágine de la desolación. 17 de octubre. Tragedia en un hospital de Gaza. La noche caía sobre Gaza cuando la tragedia golpeó con ferocidad. Poco después de las 7:30 hora local, un anuncio estremecedor resonó: el hospital Al-Aliarab, en la ciudad de Gaza, fue escenario de una explosión devastadora. Hamas, en un comunicado, declaró la pérdida de 200 a 300 mártires a causa de un bombardeo israelí, sumiendo el lugar en un luto profundo. Las repercusiones no se hicieron esperar. El rechazo unánime resonó desde todos los rincones del mundo. La ONU, el presidente del Consejo Europeo e incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenaron el ataque, expresando indignación y profunda tristeza. Las protestas se desataron en las calles de Líbano, Irán, Irak, Turquía, Marruecos, Siria, Qatar, Túnez y diversas ciudades europeas y estadounidenses. En medio de la oscura noche, el ejército israelí señaló al grupo palestino Yihad Islámica como responsable del bombardeo. Según su versión, un cohete fallido impactó en la instalación sanitaria, una teoría respaldada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, la incertidumbre persistía, tejiendo una trama de dolor y acusaciones en una noche que quedará marcada por la tragedia en el hospital de Gaza. 26 de octubre. El asalto. Eliminar terroristas. Neutralizar amenazas. Desactivar explosivos. Estos eran los objetivos marcados mientras las tropas israelíes, después de 19 días de conflicto y de intensificar su agresiva campaña de bombardeos, llevaban a cabo su primera incursión terrestre masiva en la Franja de Gaza. Bajo el manto de la noche, iluminada por el resplandor de aviones y helicópteros, decenas de tanques de infantería y vehículos blindados, excavadoras incluidas, emergieron de la ciudad de Ascalón para atravesar la barrera de hormigón que separa Israel del norte del enclave palestino. Esta maniobra, que se extendió durante varias horas, se presentaba como una operación selectiva para allanar el terreno de las próximas fases de la guerra, según explicó el portavoz militar israelí, Daniel Hagari. En este primer asalto, las fuerzas de Tel Aviv afirmaron haber impactado docenas de objetivos de Hamás, incluyendo posiciones de lanzamiento de misiles antitanques, cuarteles generales de operaciones y miembros de la milicia palestina, antes de retirarse de la zona. Bajo el velo de la noche, el terreno quedó marcado por las huellas de un conflicto que se extendía más allá de los titulares. Las calles, antes testigos silenciosos, ahora resonaban con el eco de una guerra que se libraba en la penumbra. Mientras los tanques avanzaban, las sombras de la destrucción se deslizaban sobre la tierra martirizada. El ejército israelí ha incrementado los bombardeos aéreos sobre Gaza y ha anunciado una expansión de las operaciones terrestres este mismo viernes. Poco después, residentes de Gaza han dado cuenta del ingreso de tropas israelíes en el enclave, que ha quedado prácticamente incomunicado al caer las comunicaciones telefónicas y por Internet, según indican diferentes medios locales.
Con cada paso, la tierra temblaba, no solo por la carga de la maquinaria bélica, sino también por la inquietud de aquellos que veían cómo la violencia desgarraba el tejido de la vida cotidiana. Era el primer asalto, pero la trama de esta tragedia aún estaba lejos de desvelarse por completo. 30 de octubre. La invasión gradual. En el último fin de semana de octubre, las fuerzas de defensa israelíes desplegaron la segunda fase de su guerra contra Hamás, un término velado que encubría el inicio de la invasión de Gaza. Lejos de la esperada operación terrestre a gran escala, las tropas israelíes optaron por una penetración lenta y gradual en el territorio palestino. Noches de quirúrgicas incursiones dieron paso a la entrada de las FDI en la franja desde 3 puntos distintos, mientras los ataques aéreos no cesaban, alcanzando hasta los 600 bombardeos diarios. Desde el norte, bulldozers se abrieron paso desde el suburbio de Beit Hanoun, avanzando hacia la capital, Gaza. Simultáneamente, escuadrones israelíes cortaron desde el este la antigua carretera de Salah al-Din, la arteria vital que atraviesa la franja de norte a sur, llegando hasta el Mediterráneo y partiendo el territorio en dos. En este movimiento estratégico, las tropas israelíes buscaban sellar partes de la compleja red de túneles subterráneos utilizados por el grupo islamista como su base militar principal. Allí, entre la oscuridad y el laberinto de pasadizos, se creía que podrían encontrarse los rehenes israelíes, cautivos de una guerra que se desataba no solo en la superficie, sino también en los oscuros recovecos de la tierra martirizada. El susurro de la tierra, impregnada de tensión y miedo, resonaba en cada paso, mientras la invasión gradual se convertía en el siguiente capítulo de esta trágica odisea. 2 de octubre. El asedio a la capital. Una vez dentro, las fuerzas de defensa israelíes han consolidado sus posiciones alrededor de la ciudad de Gaza, trazando un cerco gradual con la determinación de cerrar el círculo alrededor de la capital. Hemos avanzado hacia otra etapa crucial de la guerra. Las fuerzas están en el corazón del norte de Gaza, operando en la ciudad, rodeándola, proclamó el jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, al inicio de noviembre. Entre los callejones polvorientos y los susurros del viento cargado de tensión, se libran combates cuerpo a cuerpo, una danza caótica que se intensifica a medida que las tropas penetran más en el territorio. En esta odisea bélica, el desafío es palpable, la tierra rezuma el peso de una contienda que se desarrolla a ras de suelo. Al acercarse a la capital, el espectro de unos 40.000 combatientes de Hamás, armados hasta los dientes, se cierne en el horizonte, según advirtió un miembro de las milicias palestinas al Financial Times. Las calles empedradas de Gaza se convierten en el escenario de un enfrentamiento brutal, donde cada esquina podría albergar un giro inesperado de la tragedia. Bajo el cielo impasible, las huellas de la guerra se entrelazan con los suspiros de una población atrapada entre las fuerzas en conflicto. El asedio a la capital es más que una maniobra estratégica, es el pulso acelerado de una ciudad que palpita al ritmo de la incertidumbre y la angustia. 6 de noviembre. Alcanzar el centro de Gaza. Aunque los pasos de las tropas israelíes han comenzado a deslizarse hacia una cadencia más lenta en los últimos días, la maquinaria bélica no se ha detenido. Avanzan con determinación, marcando un camino desde el norte a lo largo de la costa. En este día, que conmemora un mes desde el inicio de la guerra, las autoridades israelíes confirmaron la fractura de la franja en dos mitades. Ahora hay Gaza del norte y Gaza del sur, anunció el portavoz principal de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari. Su estrategia apunta a acentuar esta división, cerrando el cerco al corazón de Gaza, donde planean adentrarse en las próximas 48 horas. Allí, el objetivo es claro, atacar y destruir puntos críticos, como activos estratégicos y centros de mando y control de Hamás. Este anuncio se despliega en un momento crítico, justo cuando la franja de Gaza queda sumida en el silencio de la incomunicación por tercera vez en varias semanas. Mientras las líneas de comunicación se desvanecen, el Ministerio de Salud gazatí, bajo el control de Hamás, alza su voz denunciando la pérdida de más de 10.000 vidas a causa de los bombardeos incesantes. La carrera contra el tiempo se convierte en una danza frenética, donde la tierra tiembla con la urgencia de un destino incierto. El reloj avanza implacable, mientras las fuerzas en conflicto se enfrentan en la oscura encrucijada de la franja de Gaza. Bajo la sombra de la incertidumbre, la población civil queda atrapada, un eco de sufrimiento en cada rincón de una tierra que anhela la paz, pero que en este momento vive el horror de la guerra. En medio de la oscuridad que ha envuelto a Gaza y a toda la región, nos vemos obligados a contemplar una realidad desgarradora.
más allá de las cifras y de las estrategias militares, se encuentran las vidas perdidas, las comunidades devastadas y la profunda herida que deja la guerra. La violencia no puede ser la solución. En cada rincón de Gaza, en cada calle destruida, hay historias de sufrimiento humano que nos desafían como sociedad. La magnitud de la tragedia exige que reflexionemos sobre el valor de la paz, la empatía y el diálogo. En este torbellino de dolor, es crucial recordar que detrás de cada número hay un ser humano, una familia rota y un futuro truncado. La humanidad no puede permitirse ser indiferente ante el sufrimiento de los inocentes, sin importar su origen o afiliación. Es tiempo de buscar soluciones que vayan más allá de la violencia, construir puentes en lugar de barreras, y priorizar el bienestar de las personas por encima de cualquier diferencia política o ideológica. La historia nos enseña que la paz, aunque difícil de alcanzar, es la única senda que puede sanar las heridas profundas que deja la guerra. Hagamos un llamado a la compasión, a la solidaridad y a la voluntad de construir un futuro donde la coexistencia pacífica sea la prioridad. No olvidemos que, en última instancia, todos compartimos este pequeño planeta y la responsabilidad de hacer de él un lugar más humano. Esperamos que esta inmersión en esta historia haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Os dejamos un vídeo que explicamos muy bien quién es el grupo Hamas y de dónde surge. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.